que esta creación que no pecó, que esa es una cosa de las que dice el Señor ese en el artículo que cité esta mañana, esa creación que no pecó, sin embargo ha tenido las consecuencias del pecado, porque un león se muere y no ha pecado. Pero Dios pasó la muerte a toda la creación por amor del hombre. Porque qué tal que las culebras no se murieran y nosotros sí. ¿Usted sabe la cantidad de culebras que habría aquí? Y si los ratones no se murieran, estas pobres hermanas dormirían en colchones de ratones. Entonces Dios lo que hizo es que hizo un equilibrio ecológico y le pasó la maldición a toda la creación, porque la creación, dice, fue sujetada a padecimiento por el que la sujetó, no porque pecó. El hombre y la creación eran simplemente limpios, puros. Cristo no tenía por qué ser pecador. Así que nosotros tenemos un Cristo totalmente libre, pero eso sí, humano. Humano, porque si no hubiera sido humano no nos hubiera servido. Y si no lo fue, nosotros estamos en nuestros pecados. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los ángeles. ¿De dónde? Entonces, Cristo, ¿de dónde lo tomaron? Entonces nosotros tenemos el docetismo. Es la raíz de el gnosticismo. El gnosticismo dice que todo es una ilusión, que el mundo no es real. Cuando Platón expuso las teorías idealistas, entonces él dijo que este aparato no es una realidad, sino que la realidad es la idea que hay sobre el aparato, la idea perfecta, y que esto es una realidad contingente que no es real. Entonces él decía que Cristo, el cuerpo, no era real. Eso es que había un cuerpo ideal y ese pareció una ilusión, pero no era real. El que no cree que Cristo fue venido en carne como es anticristo. Así que eso es serio, eso no es pequeño. Yo siento mucho que haya libros escritos por pastores nuestros que dicen cosas así. Pero nosotros, aunque nos corten la cabeza, eso no es verdad. No es verdad. Nos quedaríamos sin Cristo. Nos quedaríamos sin salvación. Aparte del docetismo, también teníamos el monofisismo. El monofisismo se parece un poquito al docetismo. El monofisismo pensaba que Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Pero como la naturaleza divina era tan poderosa y tan grande, absorbía la humana y se quedaba sin nada, todo divino. Entonces parece lo mismo, pero no es lo mismo, está cerquita. En el uno se queda todo divino porque la carne es solamente una ilusión. En esta se queda solo uno porque la naturaleza divina se absorbe en la otra. Así que esa es la diferencia entre los dos. Entonces, esa es la respuesta del hombre a la pregunta de quién es Jesús. Y todavía Dios pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Y qué pensáis vosotros que soy yo? Entonces nosotros tenemos una gran pregunta y muchas respuestas. La respuesta de la Biblia es que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Aleluya. Nosotros de ahí no nos vamos a mover. Hay muchas ideas y de pronto hay otras más. Pero ahí tiene usted un resumen de lo que es realmente la cristología del primer siglo. Yo tengo un librito que aún lo tengo por ahí. Cuidado. Es para mí nada más. ¿Qué me miras así? Como dice, páselo para acá. Hay un librito que me compré yo hace como 40 años. Sí, es así pequeñito. Se llama Las herejías. Y ese librito es una colección
de los conceptos que sobre Cristo hubo en los primeros 150 años. Entonces, eso no es nuevo. Así que hoy día ustedes no dicen que, hermano, no me había enterado. Yo imagínense que leí. Qué cosa tan terrible. Eso no es nuevo. Y no es porque la iglesia sea vieja ni porque el mundo sea corrompido, sino porque el ser humano siempre ha tratado de desvirtuar a Cristo. Ahora tenemos aquí la cosmogonía cristocéntrica. Nosotros no podemos pensar en el universo sin Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Cristo es el medio a través del cual Dios creó todas las cosas. Así que pensar en la evolución social o en la evolución histórica o en la evolución del mundo sin Dios y sin Cristo es sencillamente imposible. Es imposible. Todas las cosas, ¿por quién? Por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, bueno, es una declaración contundente. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo quiero que ustedes piensen lo que estamos diciendo. Porque no sé por qué la gente coge los libros y repiten las teorías sin darse cuenta que cuando creen una teoría desmontan todo lo que han creído. Si yo digo que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, después yo cómo voy a aceptar las teorías como las de Scofield, que dice que el universo se ha ido purificando es por juicios sucesivos. Y se acabará habrá otro juicio y habrá otra sociedad, y será que habrá otra caída del hombre y otra vez. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque, escucha esta, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Yo creo que este versículo sí es bien completo, en poquitas líneas, ¿cierto? Visibles e invisibles. Y escuche, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Cómo dice? Y para Él. Creo que en esto hay un detallito importantísimo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y todo fue creado por medio de Él. Sean tronos, sean potestades, sean dominios, principados. Por Él y para Él. Así que usted nómbreme el demonio que usted quiera, el principado que usted quiera, eso era originalmente para Cristo. Y lo que Dios dice, eso es. Nosotros tenemos un Cristo que es dueño de todo. El diablo le pertenece porque fue hecho para Él. Fue hecho por medio de Él y para Él. Todos los principados que existen, los dominios, los tronos, lo que usted quiera. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos. A veces, yo no sé, a veces, algunos libros yo ni los termino de leer porque me irritan cuando los leo. Me dan cosas. Porque no sé, como que él cree que el que escribe, como que cree que uno es ignorante y que no ha leído la Biblia. Entonces él dice, principado. Entonces, él define la palabra principado por lo que es un principado entre los hombres. Un hombre que tiene un territorio, que no sé qué. ¿Quién dijo que en el mundo espiritual es lo mismo? ¿Quién dijo eso?
Si eso fuera verdad, si un príncipe en el mundo espiritual fuera como el mundo natural, ¿quién sería el rey, papá de ese príncipe? Si el diablo es el príncipe de las tinieblas, ¿quién es el rey de las tinieblas? ¿No se da cuenta que es solamente un título para expresar una idea, pero no una realidad material? No existen esos principados con dominio no sé qué y que tienen tanta frontera y que tanto territorio. No existen. ¿Cómo le dicen a los artistas? La estrella. Pero no son estrellas. Al diablo le dicen el Dios de este siglo. ¿Usted cree que el diablo es un Dios? Entonces, ¿en cuántos dioses cree usted? Porque hasta ahora creo que nosotros creíamos en un solo Dios. Lo que quiere decir que el diablo se le pone ese título, pero no es Dios. ¿Me entiendes? Es un título casi burlesco. Como los hombres le dieron esa posición, le dicen así, pero él no es Dios. Por eso están equivocados los testigos de Jehová. Que nosotros dicen que somos dioses. ¿No lo han oído ustedes nunca? ¿Y por qué dicen que somos dioses? Porque la Biblia dice dioses sois. Y sí lo dice la Biblia. Y cuando Moisés salió con Aarón a libertar al pueblo, Dios le dijo, tú serás a él como Dios y tú a él como profeta. Pero ni el uno era Dios del otro, ni el otro profeta del otro. Dios estaba dando a entender una relación. Así como yo soy para ti Dios, te digo lo que tienes que hacer. Y tú eres mi profeta y dices lo que yo te mando, así tú serás para él lo mismo. Tú le dirás lo que tiene que hacer y él dirá lo que tú le digas. Pero no, que Moisés no era ningún Dios. Era solamente una cuestión posicional. Entonces nosotros tenemos que el universo visible e invisible, las potestades, los principados, todo lo que haya, son de Cristo. Son para Cristo. Y entonces se le revelaron, pero Dios no podía dejar eso así, porque no los creó para eso. Entonces, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es la causa primera y el fin último de todas las cosas. Gloria a su nombre. Entonces nosotros no podemos perder de vista cuando estamos hablando de cristología, no es por aprender una materia. Estamos hablando de cristología porque estamos tratando de poner el eje donde corresponde. Si tú pones la piedra angular donde debe estar, el edificio no se te cae. Cuando nosotros discutimos sobre la relación de Cristo con nosotros y con el mundo de los demonios, si nosotros no tenemos en cuenta esto, vamos a poner a Cristo donde no corresponde y el edificio se nos va a caer. Yo nunca podré aceptar que el diablo ocupe un lugar preeminente con respecto a Cristo. No puede ser. Porque eso no fue el propósito de la creación. Ni esa es la relación que hay entre Dios y el diablo. Los mormones creen que el diablo y Jesucristo eran hermanos gemelos. ¿No lo han oído ustedes? Y los satanistas creen que la divinidad es como una pila, polo positivo y polo negativo. El polo positivo es Cristo y el polo negativo es el diablo. Pero ellos dicen que esto es bueno y malo. Son bueno y malo como dualismo, como principios opuestos, pero no que el uno sea moralmente mejor que el otro. Sino que igual la adoras a este que adoras a este porque son parte de la misma pila.
Entonces nosotros tenemos que tener bien claro cuál es el puesto de Cristo. Por eso es que decimos aquí la cosmogonía cristocéntrica, es decir, el concepto del universo físico y espiritual fundamentado en Cristo. Y hermano, no se mueva de ahí. Cristo es el centro de nuestra creencia, de nuestra adoración, de nuestra vida. Cristo es el centro de todo, no puedes tener otra cosa. Entonces la cosmogonía cristocéntrica nos ubica a nosotros con respecto a Cristo y el puesto que Él ocupa en este universo. Tenemos el Cristo y los evangelios sinópticos. Ustedes saben que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman así porque son una exposición breve y sencilla de la doctrina de Cristo. Entonces se llaman evangelios sinópticos, porque son breves y porque son muy sencillos en su explicación. Añadiremos a esto. El primer evangelio que fue escrito, el más antiguo, es el evangelio según San Marcos. Y francamente, si usted le quiere aconsejar a una persona que empiece a leer la Biblia, no lo mande a leer San Juan. Dígale que lea San Marcos. Es que nosotros queremos ver primero a Dios. Y si eso fuera así, Dios hubiera hecho eso primero. Pero la mujer samaritana habló con Jesús un buen rato. Y por último se lo miran y dice, a mí me está pareciendo que tú eres profeta. ¿Cierto? Así que primero le mostró la humanidad, la sed, el agua, cosas sencillas. Pero ya cuando la llevó a cierto punto, ella dice, ahí me parece que esto está tomando otro camino. Me da la impresión que tú eres profeta. Y cuando hablaron del Hijo de Dios, él le dijo, yo soy que habla contigo. Eso fue lo último. Nosotros hemos tomado el otro camino. Queremos primero probar que Jesucristo es Dios y después darles el evangelio. Dele primero el evangelio. Y cuando le explique el evangelio tendrá que explicarle quién es Cristo. ¿Entiendes? Porque lo que guía a la gente al arrepentimiento es la benignidad de Dios. Es la bondad que se mostró en Cristo. Cuando uno ve que alguien lo trata bien, muy difícilmente uno lo trata mal. Además que Él nos trató tan bien. Eso nos ha llevado a arrepentirnos. Entonces, estos evangelios sinópticos nos presentan a nosotros una cara de Cristo. Es decir, que realmente hay un solo evangelio. Como si fuera un, bueno, no es un cubo porque el cubo tiene más caras, pero siquiera las caras de un cubo, la de los lados. Ustedes me ven así a mí y yo tengo una imagen. Y ustedes me ven así a mí. No miren aquí porque eso es peligroso. Pero tengo otra imagen, ¿cierto? Y yo me pongo aquí y tengo otra imagen. Y tengo aquí y la calva se me ve diferente de este lado que de este. Eso quiere decir que yo tengo 4 caras, pero es la misma persona. No son 4 personas. Es más, hay personas que un perfil de un lado realmente es bastante distinto al perfil del otro lado. A la gente que vive de la fotografía y eso, le miran cuál es su ángulo mejor y siempre lo fotografían de ese mismo lado. Entonces ustedes se han dado cuenta. Entonces Cristo es un personaje que tiene 4 caras. Mateo, Marcos y Lucas son las 3 caras más humanas de Cristo. Y se nos plantea de forma diferente para que nosotros lo podamos comprender. Mateo nos muestra a Cristo
como el rey Mesías, en quien se cumplieron todas las profecías que fueron concebidas. Entonces, esta Biblia tiene un solo propósito, hermanos. No es enseñarnos la liturgia judía. Y nosotros hemos puesto a eso. A ver, ¿cómo hacían los judíos cuando hacían el culto? Quemaban incienso. Vamos a quemar incienso. Se hicieron católicos y queman incienso. Este no es un libro litúrgico. Este es un libro para revelarnos a Cristo. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual. En Levíticos, Cristo es el sacerdote. Y así en cada libro nosotros encontramos un Cristo. El Cristo de las 1000 caras prediqué yo una vez. Por donde lo mires, estas son las 3 caras principales de la humanidad de Cristo. En la visión sobre Cristo, Él es el león. Entonces tú tienes el Mesías, león, rey. La genealogía que está ahí está diseñada para demostrar que Cristo era descendiente del rey David, que es el Cristo rey. San Marcos tiene una cara de buey, una cara de servidor. Es el Cristo que se quita la ropa para lavar los pies a los demás, para servirles. Entonces usted en San Marcos encuentra que Cristo está rodeado de multitudes por todas partes. Y una gran multitud, y una gran multitud, y la multitud, y la multitud. No es que en otras partes no hubiera multitud, son las mismas reuniones. Pero este está subrayando un hecho. Y es ver cómo Cristo atendió a la gente. Entonces, algunos, el culto hoy se estuvo bueno porque hubo bastante gente. Bueno, a mí me acusaron una vez de que a mí lo que me gustaba era ver la iglesia llena. Y yo le digo una cosa, ¿qué pastor le gusta ver la iglesia vacía? Eso sí me parece ridículo. Un pastor que le guste la iglesia vacía, ¿qué tal? Hombre, ese no será la única cosa. Pero qué bonito. Una iglesia vacía es horrible. Que a mí sí me gusta verla llena. Aunque sea de inconversos, si es de inconversos mejor. Me los gano para Cristo, algunos me gano, que no sean todos, pero algunos. Y Marcos ve al Cristo servidor siempre rodeado de multitudes, pero no olviden que Cristo también tuvo unas bendiciones grandes hablándole a una sola persona. Y uno dice, Felipe sí fue un gran evangelista. Lo que pasa es que Felipe tenía un heraldo que se llamaba la Samaritana. Cuando Felipe llegó a Samaria, ya el avivamiento estaba en marcha. No le eche toda la gloria a Felipe. Eso está como el obrero que llega después que han venido 3 obreros que fracasaron. Y él llega y tiene tremendo éxito. Y dice, yo llegué, hermano, y le encontré. No, tú no encontraste nada, es que los 3 anteriores te picaron el terreno. Claro, está bien, cada quien hace su trabajo, pero no te lleves la gloria solo. Porque uno siembra y otro riega y el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, tenemos un Cristo buey, servidor, dispuesto a hacer lo que sea por la gente. Y tenemos el Evangelio según San Lucas, el Cristo humano, el Cristo sensible. El hermano Zúñiga le gustaba mucho eso y insistía, como él estudió medicina y Lucas era médico, como que siempre encontraba una similitud ahí. Por eso es que usted va a encontrar algunas expresiones en un evangelio que no encuentra en otra. No es un mensaje diferente, hermanos. Es el mismo mensaje dicho de otra manera. Un hombre subía y un hombre descendía. Es la misma cosa.
Aquí se sube bajando. Entonces, entre otras cosas, hermanos, el verbo en griego es el mismo. Entrar y salir es el mismo. Y subir y bajar es el mismo. Entonces, no me pongan ustedes a discutir esas cosas. El Cristo de San Lucas es el Cristo hombre, el Hijo del hombre, el humano, el que entiende a la gente porque Él también es gente. Usted necesita también tener esas cuatro caras. No sea tan consagrado que usted... Aquí hubo una pregunta, con el respeto del hermano. Dice, ¿cómo puede amar a Dios a un pecador estando en la condición de pecador? Pues la pregunta es teológica, pero cuando se nos aplica a nosotros, tenemos que tener cuidado. Porque uno dice, ni toques la ropa, está contaminada. Ni te reúnas. Tú no vas a salvar a nadie. ¿Qué tal los médicos que no quisieran ir al hospital porque hay bacterias de hospital? Les toca ir allá porque los enfermos están allá. Hombre, uno siempre toma sus medidas, los guantecitos, ¿verdad? El desinfectante, hasta donde se puede. Yo te recomiendo que uses tus guantes y que te eches un desinfectante, sí. Pero te tienes que tirar ya, porque si no, no llegas nunca. Así no puede ser de otra manera, hermanos. ¿Qué hacemos? Vea, si usted me pregunta a mí por qué paramos de crecer, yo le digo porque la gente se aisló, los pastores se aislaron. Están dedicados a atender las 99 que están en el redil. Congresos, seminarios, reuniones, convenciones, confraternidades, cursillos, talleres, todo para nosotros. Todo para nosotros. Y mientras nosotros disfrutamos, la gente se muere. La gente se muere. Y créame que eso sí es doloroso. Mientras nosotros decimos, ¡qué victoria tan grande! Tenemos lingotes de oro, tenemos mantos, tenemos animales, estamos bien, nos salvamos. Y de pronto se miraron y dijeron, no hacemos bien, no hacemos bien, no hacemos bien. Mientras nosotros aquí disfrutamos, la casa del rey perece de hambre. Y hermanos, ese sí es el despertar que necesitamos. Un despertar que nos apasione. Volvemos a meternos en nosotros mismos y todo para nosotros, todo para nosotros, todo para nosotros. Estamos gordos así. Pero el Cristo humano era diferente. Léalo. Léalo con esta perspectiva de los tres primeros evangelios y verá. Este hombre, si fuera santo, si fuera consagrado, no anduviera con esta gentuza, rameras y pecadores, ladrones de impuestos. Bueno, en realidad es como una mala compañía. Pero no tienes otra forma, hermano, no tienes otra forma. Es que cuando yo oigo a la gente hablar así, no los entiendo. Yo no los puedo entender, créanmelo, no los puedo entender. Porque yo he estado en un país con 40 millones de personas y ni uno salvo. Y cuando uno está en esa circunstancia, uno quisiera ponerse de cabeza o hacer lo que sea, con tal que la gente se salve. Yo no puedo entender eso. Me criticarán hasta que me muera. Pero no lo puedo entender.
porque yo lo he visto. Yo he visto cómo la gente se pierde, cómo no tiene ni un mendrugo de pan mientras nosotros estamos come, inventándonos más platos, más comidas sofisticadas, platos bien adornados, recetas nuevas. Y el otro con el estómago pegado al espinazo. No entiendo esa doctrina. Tenemos un Cristo. Así que en los evangelios sinópticos tenemos un Cristo. Y ahora tenemos al Cristo en el evangelio según San Juan. El Cristo en el evangelio según San Juan también se nos descubre, porque sería horrible, aplicándolo a nosotros, que la gente nos viera humanos, compasivos y todo, pero nunca viera que en nosotros hay la presencia de Dios. Eso sería también horrible. ¿Cierto? Nosotros necesitamos conservar esa trilogía de los evangelios sinópticos sin dejar de tener la del evangelio según San Juan. Yo no puedo ser tan consagrado que la gente no encuentre a Cristo en mí o que no encuentre al humano. Cuando alguien viene a decirte a ti que ha pecado, no te rajes las vestiduras como si tú nunca hubieras tenido tentaciones, porque es una mentira. Por favor. Hermano, ¿qué van a creer? ¿Qué van a creer? ¿Que eres humano como los demás? Más nada. Y la única manera que vas a ayudar es que la otra persona crea que tú eres humano. Si no, dice, no, ese hermano nada más pasa hablando del 666 y de las calles de oro con Jesús. Eso está fuera de aquí. Tienes que mantener los pies en la tierra y la cabeza metida en el cielo. Así que en el evangelio según San Juan, nosotros tenemos al Cristo. Ahí está una diapositiva, creo que está ahí. No, este Cristo y la redención. En el evangelio según San Juan, nosotros tenemos al Cristo que se eleva a las alturas, que se quita la ropa por un rato y dice, bueno, yo soy humano, pero miren, por dentro. Eso es para que tengamos confianza, que aunque Él se ve débil, es poderoso. Aleluya. Y creo que eso es la belleza de la revelación de Cristo. Que dentro de ese Cristo frágil está el Dios todopoderoso. Esa es la figura del águila, de esa ave tan majestuosa que se eleva a las alturas, le mira la cara al sol y está solitaria donde nadie llega. Necesitamos ese Cristo, claro, y necesitamos esa personalidad. El hombre de Dios tiene que ser profundamente espiritual sin dejar de ser humano, porque el día que pierda su humanidad no sirve para nada. El hermano Jakes, fundador de la iglesia en el Canadá, él decía, hay hombres tan espirituales que no sirven de nada en la tierra, y hay hombres tan naturales que no sirven de nada en el cielo. Necesitamos tener las dos cosas. Participar balanceadamente de una cosa y de otra. Entonces, hermanos, esta visión del Cristo en los evangelios sinópticos y de San Juan nos descubre a nosotros la riqueza del Cristo maravilloso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Así que no podemos olvidar que ese Mesías, maestro, rabino, era
el Dios Todopoderoso manifestado en carnes. Ese es el mismo. El Cristo y la redención. Como ustedes se pueden dar cuenta,